En este vídeo hablaremos sobre la ventilación a presión positiva y los principios físicos de la ventilación mecánica. Veremos el funcionamiento básico de un ventilador y analizaremos los modos ventilatorios más frecuentes. Durante la ventilación mecánica, el flujo de gas insuflado debe enfrentarse a diferentes fuerzas antes de llegar a los alveolos. Las fuerzas resistivas serán determinadas por el flujo de gas y la resistencia que experimenta ese flujo al atravesar el tubo endotraqueal y las vías respiratorias. La resistencia representa el cambio de presión que sufre un gas al desplazarse de un punto a otro. Si la diferencia de presión aumenta sin que el flujo se modifique, la resistencia será mayor y el aire tendrá más dificultad para pasar. Por el contrario, si el flujo aumenta y la presión se mantiene constante, la resistencia será menor y el aire circulará con mayor facilidad. Por otro lado, las fuerzas elásticas serán determinadas por la distensibilidad que los pulmones y la pared torácica ofrecen a la insuflación de un determinado volumen corriente. ¿Pero qué es la distensibilidad o la complianza? Podríamos definirla como la variación de volumen tidal registrada al aplicar una presión que distiende el pulmón. La suma de las presiones resistivas y elásticas será igual a la presión total necesaria para insuflar los pulmones. Todos los ventiladores modernos comparten una arquitectura similar con 5 componentes principales. Vamos a tener un sistema de aporte y mezcla de gases que recibe el oxígeno y el aire comprimido desde el suministro central del hospital y que incluye vaporizadores para los anestésicos volátiles. Un generador que constituye el motor del ventilador y que impulsa el gas hacia el paciente con un flujo y una presión determinados. Los modelos más habituales son de turbina, de tipo jet o de pistón, como este que vemos en la imagen. También tendremos un circuito que conecta el ventilador con el paciente, siendo el tipo más usado este que vemos aquí, que es el de tipo circular. Además, todos los respiradores tienen un conjunto de sensores y microprocesadores que permiten controlar y monitorizar los parámetros de la ventilación. Por último, es fundamental un sistema de eliminación de gases que evacúe el gas excedente del circuito y que evite la contaminación ambiental. El modo de ventilación elegido dependerá de qué variable de control elijamos como variable independiente. Lo más frecuente es que esa variable sea un volumen o una presión con un valor determinado. Posteriormente, elegiremos un patrón de respiración, que podrá ser totalmente controlado si el respirador realiza todo el trabajo, espontáneo si el tiempo y la respiración los determina el paciente, o asistido si es una mezcla entre los dos. En la ventilación controlada por volumen, el ventilador proporcionará el volumen que le digamos al respirador independientemente de la presión resultante. Por tanto, mal controlada, podríamos provocar barotrauma, ruptura alveolar o neumotórax. Si analizamos la imagen, en inspiración, la curva de volumen sube progresivamente hasta alcanzar nuestro volumen corriente. Como el flujo es constante, la curva de flujo se mantiene cuadrada. Durante la pausa inspiratoria, el flujo cae a cero, ya que el ventilador deja de empujar aire, mientras que la curva de volumen se mantiene plana, indicando que el pulmón está lleno y estable. En expiración, ambas curvas se aproximan progresivamente a cero, reflejando el vaciamiento de los pulmones. Si nos fijamos en la curva de presión, en inspiración sube conforme entra el aire hasta alcanzar una presión inspiratoria a pico. Durante la pausa inspiratoria, la presión baja un poco y se alcanza la presión meseta. Ya en expiración, la presión cae progresivamente hacia la línea de base, terminando en el valor de PIB que hayamos prefijado. En la ventilación controlada por presión, programaremos un valor de presión y el ventilador proporcionará un volumen X que dependerá de la resistencia y de la distensibilidad. Si comparamos la imagen con la que acabamos de ver, en inspiración, en lugar de tener una curva de flujo constante, vemos una curva desacelerada, es decir, el flujo es alto al inicio hasta que se alcanza la presión inspiratoria pico y posteriormente empieza a bajar. Vemos que la curva de volumen también asciende progresivamente y tras la pausa inspiratoria baja poco a poco hasta cero. En la curva de presión vemos un ascenso rápido hasta alcanzar la PIB. Una vez alcanzada, se mantiene constante hasta la pausa inspiratoria, tras lo cual disminuye ligeramente y se estabiliza en la presión meseta. En expiración, la curva desciende progresivamente hasta aproximarse a la línea de base o al valor de PIB elegido. Dado que el volumen tidal podría variar si cambia la mecánica pulmonar, los riesgos principales de este modo son la hipoventilación y la hipoxia. En conjunto,
La ventilación controlada por volumen se caracteriza por un flujo constante, un volumen fijo y una presión variable, mientras que la ventilación controlada por presión presenta un flujo desacelerado, un volumen variable y una presión fija. Otro modo usado frecuentemente es el modo CPAP. Se usa en pacientes con ventilación espontánea y consiste en aplicar una presión positiva constante, tanto en inspiración como en expiración. Mejora la oxigenación al abrir unidades alveolares colapsadas y reduce el trabajo respiratorio. A diferencia de la ventilación con presión de soporte, el modo CPAP puro no aporta soporte inspiratorio. Es útil en la apnea del sueño, ya que aumenta la presión en la orofaringe e impide el colapso de la vía aérea. También se usa habitualmente en el edema agudo de pulmón, estados de hipoxemia sin hipercapnia y como prueba antes de la extubación. Por último, aunque no constituye un modo respiratorio como tal, conviene conocer el concepto de PIP, que se basa en aplicar una presión positiva al final de la expiración para evitar el colapso alveolar. Se puede aplicar durante la ventilación controlada o en cualquier modalidad que aplique presión positiva. Está indicado en aquellas patologías que disminuyen la capacidad residual funcional, siendo su uso frecuente en el edema pulmonar cardiogénico, síndrome de distrés respiratorio agudo, atelectasias e hipoxemia refractaria. Ojo, a pesar de la simplicidad del concepto, no está exento de complicaciones, ya que al aumentar la presión intratorácica puede producir hipotensión al disminuir el retorno venoso y el gasto cardíaco. Además, existe riesgo de barotrauma si se usa una PIP demasiado elevada.